Bueno, bienvenidos a todos. Llegó el día, nuestro primer podcast de la Médica B, nuestro primer episodio. Mi nombre es Jonathan Reynoso, soy ex residente de la Médica B, pero no voy a estar solo en este podcast. ¿Me acompaña? Hola, bienvenidos. Yo soy Jimena Añón, soy internista, soy docente de la clínica. Y bueno, para este primer episodio elegimos un tema que siempre está sobre el tapete, ¿no? Yo leí una noticia hace un par de semanas donde decía que Reino Unido había aprobado una ley, un proyecto de ley que prohibía la venta de productos derivados del tabaco a todos aquellos que habían nacido a partir del 1 de enero del 2009. O sea, personas que al día de hoy tienen 15 y 16 años. Y bueno, creo que el objetivo de esta noticia y de la ley que está aplicando el Reino Unido es poder lograr una primera generación libre de tabaco. Yo esta noticia no la había leído, pero cuando vos me la hiciste llegar me pareció muy oportuna, ya que el tabaco y sus derivados siempre son un problema, y sobre todo nuestra sociedad que tiene un alto consumo del mismo. Entonces, bueno, para abordar este tema tenemos a nuestra primera invitada del podcast, es la doctora Laura Jambí. Ella es especialista en medicina interna, es profesora de la Clínica Médica B y a su vez es tabacóloga y coordinadora de la unidad de tabaquismo de nuestro hospital. Buenos días, Laura. Buenos días, ¿cómo están, Johnny y Jimena? Bienvenida. Bueno, Laura, no sé si pudiste, imagino que habrás visto esta noticia. Contanos un poco qué te parece esto de aplicar medidas tan restrictivas para el control del tabaco. Bien, sí, vimos la noticia que nos parecen unas noticias unas medidas muy innovadoras, muy interesantes. Ya Nueva Zelanda tenía una normativa parecida para una generación libre de humo, junto con otras medidas que ahora, con un revés en la política y cambios en la administración en ese país, volvieron marcha atrás con eso. Pero en la medida que es la primera causa de muerte evitable en el mundo, y también así es en Uruguay, está justificado para evitar esas 8 millones de muertes por año que hay en el mundo por este consumo innecesario, digamos, el aplicar medidas cada vez más fuertes. También en países como el Reino Unido, donde se va a aprobar esta ley, al igual que Uruguay, Canadá y otros, son países que han venido aplicando una cantidad de normas, como conocemos nosotros en Uruguay, que no se puede fumar en ambientes cerrados, que los cigarrillos subieron de precio, que no hay propaganda de los cigarrillos, que tienen esos empaquetados neutros con figuras desagradables para dar advertencias a la salud. Entonces, en la medida que uno ya aplicó una serie de medidas anteriores, va por aquellas que se llaman del endgame o de fin del juego, para hacer que la menor cantidad de gente empiece a fumar, digamos, apuntando al público joven, ¿no? Bien, y hablando un poquito del impacto que tiene esta medida, ¿te parece, Laura, que es más un impacto que se busca a nivel sanitario, a nivel económico, en disminuir el gasto en salud? Yo creo que a todos esos objetivos apunta, porque en general se dice como que todas las medidas de control de tabaco son como concurrentes. Hay educativas, de impuestos, de salud, de economía. Es como que hay muchas áreas de la sociedad que se impactan beneficiosamente. Sin duda, como la mayoría de la gente que empieza a fumar joven, entre los 13 y 15 años, ahora en Uruguay eso se corrió, que eso es un buen indicador, hasta los 16 y medio, hay que apuntar a esa generación joven. Pero a su vez, como está bien estudiado que los estados gastan muchos millones en salud por las enfermedades tabacodependientes, un estado que piense a muy largo plazo en ahorrar en salud y en gastar en otras cosas que se necesitan gastar en salud, combatiendo el tabaquismo, hace una buena ecuación. Uruguay siempre ha sido, o por lo menos en América Latina, un pionero, ¿no?, en las políticas para el control de tabaco. ¿Esto es así, Laura? Es así, Jimé. Siempre Uruguay fue tomado como modelo, y de hecho de los países de la región es el que va como más adelante en medidas aplicadas. No obstante, nuestra frecuencia, nuestra prevalencia de consumo sigue siendo alta, está como en el 20% en los adultos y un 10% en los adolescentes. Y en los últimos años han habido como algunas flexibilizaciones que no iban en el sentido que veníamos antes. Hace más de 18 años veníamos con medidas que avanzaban cada vez más, como esto que vos decías, cada vez más restrictivas, y en los últimos 2 años hubo un par de medidas que flexibilizaron un poco lo anterior, y estamos como estancados en la prevalencia, no la logramos bajar después de esa bajada que hubo desde los años 2000 en adelante. ¿Y qué tan lejos nos ves o qué tan cerca de poder
poder aplicar alguna política de estas como las que plantean en el Reino Unido? Creo que nos veo cerca como país en el sentido de que hay muchas instituciones, bueno, nuestra propia Facultad de Medicina, Hospital de Clínicas, el Fondo Nacional de Recursos, las comisiones honorarias, la sociedad civil, grupos de las sociedades científicas de las distintas especialidades médicas. Hay muchas personas, digamos, como consustanciadas y aportando para asesorar a los decisores políticos como para avanzar. Pero sin duda ningún país avanza si no hay como una voluntad política. Si el Ministerio de Salud no se lo propone como uno de sus objetivos estratégicos de quinquenio, si desde ahí no hay apoyo, seguimos estancados, más allá que seguimos siendo un país referente. Bien, Laura, y hablando un poquito sobre el vapeo, que creo que es algo que uno ve a diario, es algo muy cotidiano, uno sale a la calle, va a festejos y ve que mucha gente vapeando, ¿no? ¿Queda incluido dentro de todas estas restricciones? Espera un poquito, Johnny, vamos a pedirle a Laura que nos explique brevemente, para la gente que nos está escuchando y que quizás no tiene tan claro lo que es el vapeo, explícanos un poquito qué es eso. Bien, el vapeo, que es algo que se puso como muy de moda en los últimos tiempos, se refiere como al uso de dispositivos electrónicos para fumar, para consumir tabaco o nicotina. Y ahí básicamente, más allá de que hay como varias generaciones, vieron igual que los celulares que se van como perfeccionando y cada uno tiene una versión como mejor año a año. Bueno, más allá de las versiones hay como dos tipos grandes. Hay unos que utilizan líquido, que esos son los que se vapean y sale un vapor, y esos líquidos tienen nicotina y una cantidad de saborizantes, y se les han encontrado esos líquidos tóxicos y carcinógenos. Y después hay otros que también son electrónicos, son muy modernos, muy tecnológicos, pero se les inserta ya no un líquido, sino como un cigarrito. Tiene tabaco, hoja de tabaco prensada, solo que al ponerlo en el dispositivo, en vez de quemarse con una combustión, se calienta y también genera una especie de humo aerosol. Cualquiera de los dos, cuando decimos vapear, generalmente nos referimos a cualquiera de los dos indistintamente. Y realmente nos preocupa porque se hizo una encuesta en adolescentes uruguayos entre 13 y 15 años y cerca de un 10% lo usaron alguna vez. No es que lo consuman a diario, pero lo usaron alguna vez y es una cifra que alarma. Eso era algo que te queríamos preguntar, ¿no? ¿Qué tan extendido está el vapeo en nuestro país? Porque a mí me da la sensación como que los adolescentes es lo que consumen. A diferencia, de las personas quizás más grandes que van al cigarrillo convencional, parecería que los adolescentes vapean. Exacto. Ahí sucedieron como varios fenómenos. Por un lado, esto de que vapeen, no es como un efecto de la casualidad. Esto tiene un marketing, hay una industria atrás que diseña estos dispositivos dirigidos a los jóvenes, porque los jóvenes están muy enganchados con todo lo tecnológico, porque les ponen colores, saborizantes. Todo eso es un marketing que está muy, muy bien estudiado y está dirigido especialmente a ese público. Entonces, en Uruguay, en adultos no está tan extendido, la última cifra que hay es menor al 1% a nivel poblacional, no todos los adultos, 20 años y más, pero en ese grupo de los adolescentes es 10%. Entonces, ¿queda o no queda incluido todo lo que logramos avanzar de normativa de tabaco en esto? Por un lado, algo que creo que se desconoce y ustedes me dirán que también lo pueden ver, no se puede utilizar estos dispositivos en ambientes cerrados, no se puede vapear en ambientes cerrados, aunque no sea humo, no sea tabaco, la normativa, la ley uruguaya prohíbe que yo me prenda un vapo ahora acá en este lugar. ¿A ustedes les parece que eso se cumple? Y no, la verdad que no, pero incluso cuando va a eventos, a festejos, ni siquiera en boliches, que uno capaz que tiende a pensar que donde más se ve, uno cuando finaliza el evento ve un tendal de los vapers, sobre todo estos que son descartables, que claramente nos deja ver que es una normativa que no se está cumpliendo, incluso que es como algo que está totalmente aceptado y que está normalizado, cosa que con el cigarro no pasa, porque si uno prende un cigarro en tu lugar cerrado, claramente ya es marcado. Sí, pero con te mira. Exacto, todo el mundo te mira, pero con el vapeo no pasa, además lo festejan, y creo que pasa mucho por esto de la moda, de la tendencia, y sobre todo en los adolescentes. ¿Sabes que la gente tiende a pensar como que es menos dañino? ¿Esto es así, Laura? O sea... Ese es el punto. No está comprobado que sean menos dañinos. Y de hecho, a medida que se extiende su uso en el mundo, piensen que el cigarrillo desde la mitad del siglo pasado, en los últimos 50 años, se avanzó un montón en conocer qué enfermedades daba, que en los años 50 no se sabían, e incluso había propagandas que los médicos promocionaban
use tal marca y no tal otra que es más suave. O sea, desde ese nivel de ignorancia científica sobre el tema, lo que estamos hoy, pasaron muchas décadas. Entonces, lo que está pasando con los vapos, con los cigarrillos electrónicos, es que a nivel académico y científico tomamos una postura precautoria, no vamos a esperar otros 50 años para decirle a la gente, ¿saben qué? Hacía mal, porque ya corroboramos que tienen agentes tóxicos, agentes carcinógenos, ya está probada la asociación con enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y respiratoria. Capaz que todavía no hay tanta evidencia, si bien hay alguna evidencia débil de que se asocien a cáncer, pero bueno, también sabemos del tabaco y el cáncer, que son de esos daños que demoran más tiempo en ocurrir. Bueno, y siguiendo un poco con estos mitos, ¿no? Porque creo que estamos como derribando algunos mitos vinculados al vapeo. Otro mito que siempre está rondando y que mucha gente piensa es, bueno, quiero dejar de fumar y piensa que vapeando este proceso va a ser mucho más fácil. ¿Esto es así? ¿El vapeo genera dependencia o no? Bien, esa pregunta es como la gran controversia que tuvo la comunidad científica con estos dispositivos y por eso es como tan discutido y distintos países han adoptado distintas reglamentaciones para ello. ¿Por qué? Decíamos que acá en Uruguay no se pueden usar en ambientes cerrados, pero Uruguay también resolvió que, por ejemplo, no se pueden importar, no se pueden vender, comercializar ni hacer propaganda. Si uno compra un vapo en Uruguay, lo hace a través de canales ilegales, en las redes sociales, en una feria, o se lo trae del exterior como un objeto personal, como quien se compra un celular nuevo en otro país. Pero adoptamos como país esto de que vos no puedas ir al shopping a comprarte un vapo. Entonces, ¿por qué es esto? Porque alguien podría decir, bueno, pero el cigarrillo es legal, vos lo comprás en cualquier lado, ¿por qué no el vapo? Y bueno, porque el vapo es algo nuevo y no necesitamos como algo nuevo cuando ya sabemos que esto es adictivo y que causa enfermedades. Pero entonces viene esa pregunta que es la de la controversia. Bueno, pero si esto sirviera para dejar de fumar y fuera menos malo, pero en definitiva, ¿qué es lo que sabemos de esto? Primero, que no tenemos la certeza, no hay evidencia de que sea menos malo. Y de hecho, no es que no haya estudios. Hay estudios que han tratado de probar que son menos malos y no lo han logrado. O sea, que comparan estudios de funcional respiratorio, estudios inflamatorios, estudios celulares con cigarrillo combustible y con vaporizadores y les dan exactamente los mismos parámetros. Entonces, por decir que tiene menos químico el humo en un tubo de ensayo, no podemos asegurar que eso en la salud humana sea menos dañino. Pero alguien podría decir, bueno, pero si sirve para dejar de fumar y lo deja, como un remedio que uno toma 3 meses, podría ser. Entonces uno, pensando con cabeza científica, decís, bueno, a ver, ¿qué evidencia hay de que esto sirva? Y ahí los estudios son muy controversiales. Hay algunos que muestran que si usas vaporizador versus usar parches de nicotina, les va mejor en dejar de fumar a los que usan vaporizador. Cuando uno analiza a fondo ese estudio, es un estudio muy grande, muy bien diseñado, que se hizo en el Reino Unido, que ve que los que usaban parches lo usaban por 2 o 3 semanas. Eso no es un tratamiento bien conducido de parches. Sin embargo, los que usaban cigarrillo electrónico pasaba 1 año y más de la mitad seguían adictos al cigarrillo electrónico. Entonces, están cambiando una adicción por otra, no es que les esté sirviendo como un tratamiento breve de 3 meses, lo estándar para dejar de fumar. Y ahora que traes, acá a la charla, el tema del abordaje, otra pregunta que te queríamos hacer con respecto al mismo es, el vapeo, ¿tiene un abordaje en particular? ¿Es el mismo que se usa para los pacientes tabacodependientes? En la unidad de tabaquismo estamos recibiendo algunos pacientes que tienen consumo dual, que eso es como que agrega más riesgo todavía. Consumen las dos cosas, cigarrillos y vapean. Las dos cosas, porque lo que tiene esto del vapeo, que es también un poco lo que mostraron los estudios estos que lo quisieron promocionar como método para dejar de fumar, es que la gente pasa de fumar a vapear en un continuo y bueno, si la adicción a la nicotina no se combate, eso sigue ahí. Y de hecho hay estudios poblacionales grandes de registros, ¿no? Ensayos clínicos aleatorizados, registros poblacionales de Estados Unidos, que muestran que las personas fumadoras que están más expuestas a vapos, en los estados donde están más permitidos, tienen más tendencia a recaer si dejaron de fumar. O sea que la ecuación total de si dejan por el vapo o recaen por el vapo da en contra del vapo. Pero
la pregunta venía, bueno, ¿y cómo hacemos para ayudarlos a dejar de vapear? Y en realidad nosotros en nuestro país y en el mundo, que yo sepa, no hay como una guía concreta para ayudar a vapear, a dejar de vapear. El tema es, como la adicción es a la nicotina, hay muchos de los supuestos que utilizamos en la cesación de tabaquismo, de los consejos, de las estrategias prácticas y de los fármacos, que podríamos usar los mismos. Como se extrapolan las mismas. Como que se extrapola. Y de hecho en la práctica clínica lo que estamos haciendo con nuestros pacientes es hacer un abordaje muy similar. ¿Es más barato vapear que comprar cigarrillo convencional? Bueno, no tengo el precio exacto porque claro, como acá en Uruguay es ilegal, no es algo que uno pueda consultar proveedores oficiales. Pero estimo que no, y en general en el mundo los vaporizadores estuvieron apuntados a un público en general como con un acceso y un medio socioeconómico por lo menos medio. Lo otro que también ahora está en el tapete y que ahora el Reino Unido y Australia quieren como prohibir los vapos descartables, y la industria tabacalera obviamente les hace un juicio, porque más allá que en esto la industria siempre trata de mostrarse como socialmente responsable y como un socio más en esto de disminuir el daño del tabaco, cada vez que un país quiere ir un poco más hacia la restricción, ellos hacen un juicio millonario, o sea que hay que ver bien quién está como detrás de esto. Pero a lo que iba es que quieren prohibir los descartables porque parece que es un problema ambiental. Claro. No sé si lo vieron. Es como, sí, ¿qué se hace con todos esos dispositivos que la gente deja tirados? Exacto. Es terrible. Creo que también se va a ver que va a ser un gran problema ambiental, porque lo vemos tanto en los sitios cerrados, pero también como en los parques, cuando hay eventos grandes. Es tremendo. La verdad es que es tremendo. Bien, bueno, ya que tenemos a Laura acá, para terminar vamos a preguntarte, Laura, ¿cómo funciona la unidad de tabaquismo del hospital? ¿Quiénes pueden acceder? Bien, bueno, les cuento la unidad de tabaquismo del hospital, siempre digo con orgullo que es la primera unidad de cesación del país, que funciona hace 35 años. Y tiene esa característica de ser una unidad donde vemos pacientes que quieren dejar de fumar, pero también hacemos enseñanza, entrenamos estudiantes que quieran como que profundizar en el tema, residentes, hacemos proyectos de investigación, así que tratamos de abordar el tema desde todas sus facetas. En lo que tiene que ver con los pacientes, vemos a los pacientes del hospital y de ACE, pero también podemos ver pacientes que se atiendan en una mutualista, en un seguro, en cualquier otro lugar y que quieran venir pagando un arancel que es muy módico y que les cubre las 6 consultas y la medicación. Eso es muy importante, Laura, lo que nos aclarás, porque era una duda que nos generaba, si era solo cerrado para los pacientes de ACE o usuarios del hospital, pero por lo que nos contás es como abierto para todo público, digamos. Así que ya saben, pueden venir a la unidad, que les damos fe de que seguramente los van a ayudar. Ahí es una unidad interdisciplinaria, ¿no? Exacto, habemos médicos internistas y psicólogos. La manera de agendarse es a través de la agenda del hospital, que es en el teléfono 098-400-300 por WhatsApp. Ese mismo, y allí a partir del WhatsApp se les va contestando de una manera automatizada y luego personal para darles una fecha, y allí los vamos a ver y vamos a acompañarlos en el proceso, que tiene que ver tanto como con ayudas, con estrategias, con ir dando pasos en el proceso, y también con medicación con la que contamos en el hospital, que los ayudan a transcurrir eso sin tener que padecer un síndrome de abstinencia y pudiéndolo hacer como llevadero y sostenido, que es el objetivo. Bueno, Laura, la verdad que muchas gracias. Me parece un excelente intercambio. No sé qué decís vos, Jimé. Me encantó, muchas gracias Laura por habernos acompañado en este primer episodio. Para ustedes que nos escuchan, esperamos que les haya sido útil, que les haya gustado. Contanos, Johnny, ¿dónde nos puede seguir la gente? Y bueno, para plantear dudas o temas de interés que le gusta que le abordemos, o contarnos solamente qué le pareció este primer episodio, nos pueden seguir en Instagram como Clínica Médica B o @medinternahc, o en Twitter o ex, como le quieran llamar ahora, Medicina Interna Universitaria HC. Muy bien, y bueno, ya saben, el hospital los escucha, así que estamos acá abiertos para conversar los temas que ustedes quieran. Muchas gracias y los esperamos en la próxima entrega.